Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. A 135 kilómetros de meta, bajo una lluvia que convertía cada curva del Bosque del Palatinado en una trampa, Isaac del Toro apretó los pedales. Barré no pudo seguirle. Solo hubo un hombre en todo el pelotón capaz de aguantarle, Giulio Pellizzari, el mismo italiano que en la Tirreno Adriático de este año llegó tercero mientras Isaac ganaba la general. Los dos se volvieron a encontrar hoy. Isaac del Toro es el ganador del Tour de Alemania 2026. No mañana, ya, porque con 52 segundos de ventaja y solo 3 disponibles de bonificación en toda la última etapa, tendría que caer un meteorito para que esto cambie. Hoy te voy a contar 3 cosas. La primera, cómo Isaac del Toro leyó esta etapa reina con una precisión que ningún rival fue capaz de anticipar. La segunda, por qué Pellizzari fue el único en todo el pelotón capaz de aguantarle, y lo que ese duelo dice sobre los dos. Y la tercera, quédate hasta el final porque es la más importante. Lo que ha hecho Isaac esta semana en Alemania tiene una dimensión que todavía no hemos contado. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Ahora sí, vamos al lío. Pon las cartas sobre la mesa antes de meternos en la etapa, porque para entender la magnitud de lo que ha pasado hoy, hay que saber exactamente lo que estaba en juego cuando los corredores salieron esta mañana de Herxheim. Isaac del Toro salía hoy a 6 segundos de Luis Barré en la clasificación general. 6 segundos que en cualquier otro tipo de etapa serían una diferencia minúscula, casi irrelevante. Pero hoy no era cualquier tipo de etapa. Hoy era la etapa reina. 170 kilómetros entre Herxheim y Bad Dürkheim, con 3.000 metros de desnivel acumulado. 2 ascensiones al Kalmit, el puerto más alto del Bosque del Palatinado, y un circuito final con el Annaberg, que se sube 2 veces antes de meta, con bonificaciones de tiempo en la cima. La única jornada de montaña real de toda la semana. La última oportunidad de Barré para defender. La primera de Isaac para atacar en el terreno que de verdad le pertenece. Y con la lluvia cayendo sobre Alemania desde primera hora de la mañana, la etapa más importante de la semana se iba a disputar en condiciones que no perdonan ningún error de cálculo. Los primeros kilómetros de la etapa transcurrieron dentro de los patrones habituales de este tipo de etapas en el ciclismo europeo de alta competición. Una escapada inicial se formó en los primeros compases de la carrera, como suele ocurrir cuando el terreno y la longitud de la etapa abren espacios para que corredores de equipos pequeños busquen su protagonismo. Sin embargo, el pelotón principal, con UAE y Visma controlando el ritmo desde las primeras posiciones, no le concedió una ventaja excesiva. A 57 kilómetros de meta, la fuga fue neutralizada. La carrera quedó en manos del grupo de favoritos. 2 equipos, 2 estrategias opuestas. Visma protegiendo a su líder para llegar a los metros finales sin exponer nada. UAE esperando el momento exacto para lanzar al corredor que llevan toda la semana guardando para este día. A 98 kilómetros de meta, cuando el pelotón llegaba a los primeros puertos de la jornada, y las piernas ya habían acumulado suficiente kilometraje para que las diferencias de forma empezaran a notarse, Barré decidió hacer serio. El líder del Tour de Alemania se puso al frente de un grupo de unos 10 corredores que intentaron forzar un ritmo de selección antes de que llegara el momento decisivo de la jornada. El movimiento de Barré era completamente lógico desde un punto de vista táctico. En una carrera donde el terreno del día no le favorecía como favorito de clásicas, donde los escaladores puros tendrían ventaja en los metros finales, la única opción real que tenía para defender el maillot azul era intentar controlar el ritmo del grupo, desgastar a los rivales antes de que llegaran los puertos decisivos y llegar a los tramos finales con las posiciones más favorables posibles y sin haberse roto antes de tiempo. Pero entonces ocurrió algo que nadie tenía en el plan. Y entonces llegó la lluvia. No la lluvia intermitente que había acompañado la semana desde el prólogo, una lluvia torrencial, de la que transforma el asfalto en espejo y convierte cada descenso en una decisión de vida o muerte para cualquier corredor que intente mantener la velocidad al límite. Las carreteras del Bosque del Palatinado, que en condiciones normales ya son técnicas y exigentes, se convirtieron en un circuito donde el riesgo de caída aumentaba con cada kilómetro. El pelotón redujo la velocidad en los descensos, los corredores se cerraron en formaciones más compactas, y la lluvia pasó de ser un factor climático a ser el protagonista de la etapa. En ese contexto de caos controlado y asfalto que brillaba peligrosamente bajo los neumáticos, Nelson Oliveira, el veterano portugués del equipo Movistar,
Aprovechó un momento de atención dividida del pelotón para escaparse en solitario y llegó a tener más de un minuto de ventaja sobre el grupo de favoritos. Un minuto que sobre el papel no amenazaba ninguna clasificación general, pero que en condiciones de lluvia y terreno técnico puede multiplicarse rápidamente si nadie decide gastarse para perseguirlo. Oliveira es exactamente el tipo de corredor que puede encontrar su espacio en este tipo de jornada. Veterano con experiencia en grandes carreras europeas, capaz de mantener un ritmo alto en terreno ondulado durante kilómetros, y con suficiente cabeza táctica para saber cuándo lanzarse y cuándo esperar. El portugués se jugó su carta en el momento más caótico de la etapa, cuando nadie quería quemarse persiguiéndolo, y estuvo a punto de llegar mucho más lejos de lo que nadie esperaba. El maillot azul de Barré parecía bajo control. Lo que ningún rival había calculado del todo bien era lo que estaba planeando el UAE y su corredor. Atención, porque aquí es donde la carrera cambió de mano para siempre. A 135 kilómetros de meta, en la subida de Rotsteig, llegó el momento que iba a decidir la semana entera. Nils Politt, el gregario alemán de Isaac, colocó al mexicano en la posición correcta antes del tramo decisivo. Antonio Morgado aceleró para elevar el ritmo del grupo y desgastar a los rivales justo antes del ataque, y entonces Isaac apretó. No fue una aceleración progresiva que Barré pudiera leer y preparar su respuesta. Fue una explosión de potencia en el momento exacto, en el kilómetro exacto, con la pendiente y el desgaste acumulado trabajando exactamente a su favor. El mexicano se separó del pelotón con una energía que dejó al resto de los favoritos mirándose entre sí mientras la distancia crecía. Barré intentó responder. El líder del Tour de Alemania no se rindió sin intentarlo, y hay que reconocérselo porque intentó hacerlo. Pero la diferencia entre lo que Isaac estaba dando en ese momento y lo que Barré podía responder era una diferencia de categoría sobre ese tipo de pendiente, no de forma del día. Barré tuvo que dejar ir. El francés que había controlado esta carrera con la autoridad de alguien que sabe lo que hace, que había ganado la primera etapa con un timing perfecto, que había llegado al día de hoy como el hombre mejor posicionado para ganar este Tour de Alemania, tuvo que soltar la rueda de Isaac y ver cómo el mexicano se alejaba en la lluvia del bosque del Palatinado. Y agárrate, porque aquí está el momento que nadie de los que seguían la etapa esperaba, el que cambió por completo la lectura de todo lo que había pasado hasta ese punto. Detrás de Barré, desde las posiciones del grupo perseguidor donde había estado esperando y calculando mientras la situación se desarrollaba ante sus ojos, salió Giulio Pellizzari. Con toda la energía que le quedaba después de una semana de carrera y de una etapa que ya había costado un precio enorme a casi todos los favoritos. El joven italiano del Red Bull Bora, el mismo que en la Tirreno Adriático de este año llegó tercero mientras Isaac ganaba la general y Jorgenson llegaba segundo, no se había dado por vencido cuando Barré cedió. Pellizzari contraatacó con toda su capacidad, superó al francés y enlazó con Isaac y con Oliveira, que todavía rodaba en cabeza de carrera. Los tres formaron el grupo de cabeza. Isaac, Pellizzari y Oliveira, tres corredores con perfiles completamente diferentes, pero unidos en ese momento por el único objetivo que tenía sentido: llegar lo más lejos posible del grupo de Barré antes de que la carrera llegara a su tramo definitivo. Con Barré ya definitivamente descolgado y el pelotón perseguidor a distancia suficiente para que la carrera estuviera decidida entre ellos, el trío rodó junto durante varios kilómetros, acumulando una ventaja que en algún momento superó el minuto sobre el grupo de Barré. Y con cada kilómetro que pasaba bajo la lluvia persistente del bosque del Palatinado, con cada metro de asfalto mojado que dejaban atrás, la clasificación general del Tour de Alemania iba tomando una forma completamente diferente a la que tenía cuando los corredores salieron esta mañana de Herxham. Aquí aparece el contexto que da todavía más peso a lo que estaba pasando en esas carreteras alemanas. Pellizzari e Isaac no se encontraban esta semana por primera vez, y eso es un dato que conviene poner sobre la mesa porque da a este duelo una dimensión que va mucho más allá de lo que pasó hoy en las carreteras del Palatinado. En la Tirreno Adriático de este año, la carrera de los dos mares, Isaac ganó la clasificación general y Pellizzari terminó tercero. El italiano ya sabía entonces lo que era seguir al mexicano en una subida. Ya conocía el ritmo, el estilo de ataque, el momento exacto en que Isaac decide que la carrera ha terminado para los demás. Y esta semana en Alemania, cuando llegó el momento de Rotsteig, Pellizzari fue el único en todo el pelotón que encontró las piernas para responder a lo que nadie más podía seguir. No para ganar la clasificación general. Eso ya no era posible desde el momento en que Isaac se fue, sino para ser el único testigo de altura de un ataque que ya estaba escribiendo el capítulo más importante de esta semana alemana. Ya habían competido cara a cara en la Tirreno Adriático de este año.
la carrera de los dos mares, donde Isaac ganó la clasificación general y Pellizzari terminó tercero. El italiano sabía perfectamente lo que le iba a exigir seguir al mexicano, y aún así lo intentó. Eso dice mucho de la ambición de un corredor de 22 años que ya ganó el Tour de los Alpes 2026 y que llega a cada carrera con la misma mentalidad de atacar antes de que nadie se lo espere. Pero también confirma algo que esta temporada hemos visto repetirse en cada carrera importante. Isaac del Toro no necesita una montaña de 3 semanas para mostrar quién es. Le basta con encontrar una pendiente del tipo correcto, el momento correcto, y la cabeza suficientemente fría para no desperdiciar el esfuerzo en el kilómetro equivocado. Esas tres cosas coincidieron hoy en Rothstein. A unos 15 kilómetros de meta, en la primera ascensión a Lannaberg, Oliveira cedió. El portugués había dado todo lo que tenía. Había compartido el trabajo en la cabeza del grupo durante kilómetros, pero el ritmo de Isaac y Pellizzari en ese tramo era demasiado para mantener. Oliveira se quedó atrás, y los dos hombres que iban a decidir la etapa y la clasificación general quedaron solos en punta: Isaac del Toro y Giulio Pellizzari. El mexicano que llevaba toda la semana calculando este momento, y el italiano que no había dicho adiós cuando todos esperaban que lo hiciera. A 8 kilómetros de meta, en la segunda y definitiva ascensión a Lannaberg, llegó el sprint bonificado que ambos corredores habían tenido en mente desde kilómetros atrás, el que podía modificar los tiempos de la clasificación general de forma directa. Isaac cruzó la línea en primera posición y sumó 3 segundos de bonificación. Pellizzari se llevó 2. Hirschi, que había salido del grupo perseguidor con una aceleración notable, capturó el segundo restante mientras se acercaba desde atrás. En ese momento, con Barré a 45 segundos del dúo de cabeza, la clasificación general del Tour de Alemania había dado un vuelco completo. El último kilómetro llegó con los dos hombres en cabeza todavía juntos, el asfalto todavía mojado, las curvas todavía exigentes, y el público alemán que se había quedado al lado de la carretera a pesar de la lluvia rugiendo a su paso. Pellizzari aceleró, y Isaac no opuso resistencia. La victoria de etapa fue para Pellizzari, que la celebró con toda la emoción de alguien que sabía que lo que acababa de hacer en esas rampas del Palatinado bajo la lluvia tenía un nivel que muy pocos corredores de su generación podrían haber igualado. Isaac cruzó la línea en segundo lugar. Mark Hirschi llegó en tercero a 33 segundos y el grupo de Barré cruzó a 48 segundos. Con las bonificaciones, la diferencia definitiva entre el nuevo líder y el antiguo fue de 51 segundos en la clasificación general. Isaac del Toro viste el maillot azul del Tour de Alemania. Nils Politt, el gregario alemán de Isaac, que hoy colocó al mexicano antes del ataque clave y que se ganó el reconocimiento de cualquier aficionado que entienda de ciclismo, aunque su nombre no aparezca en los titulares, lo resumió con toda la claridad posible en la zona de meta, en la entrevista con la televisión alemana. 52 segundos son ya mucho. Vamos a intentar defenderlos mañana y llevarnos el Tour de Alemania. Y agárrate ahora, porque llegamos a la parte que de verdad importa para lo que viene mañana, y que ningún análisis de la carrera ha puesto todavía sobre la mesa con la claridad que merece. Antes de hablar de los 52 segundos y de lo que significan para mañana, conviene recordar de dónde viene este número. Isaac salía hoy a 6 segundos de Barré, 6 segundos que en 170 kilómetros de etapa reina, con la lluvia del Palatinado y 3.000 metros de desnivel, se han convertido en 52 segundos de ventaja a favor del mexicano. Son 46 segundos que Isaac le ha arrancado al francés en una sola jornada, en el terreno del propio Barré, porque el francés es un puncher, un corredor de clásicas que debería encontrarse cómodo en este tipo de perfil, y aún así la diferencia no fue cerrada sino ampliada. Eso no tiene ninguna explicación táctica, es simplemente que Isaac fue mejor hoy. 52 segundos parecen muchos, y en la mayoría de las carreras, 52 segundos a una etapa del final son suficientes para que el líder gestione la ventaja sin demasiadas complicaciones. Pero el Tour de Alemania tiene una última etapa que no es un paseo y que ningún rival de Isaac ha descartado todavía. Mañana, la última prueba, el circuito de Heilbronn, 156 kilómetros con 3 ascensiones al Jägerhaus, una subida de 2 kilómetros al 5 y 3%, que se sube no una, sino 3 veces en el circuito final. Y lo más importante para el análisis de la clasificación general, en el último paso por el Jägerhaus, a 8 kilómetros de meta, hay bonificaciones de tiempo disponibles. 3 segundos para el primero en coronar, 2 para el segundo, 1 para el tercero, lo que significa que hay un momento en la última etapa donde un corredor puede atacar, ganar segundos de bonificación
y continuar hacia meta intentando abrir una ventaja que cambie la clasificación general antes del sprint final. ¿Es suficiente el margen de 52 segundos para que Isaac llegue a mañana tranquilo? Mi análisis es que sí. Pellizzari ha dado todo lo que tenía hoy, y el esfuerzo acumulado de una semana entera pesa. Barré llegará al Jagger House con 51 segundos que recuperar en una subida de 2 kilómetros, y eso, con el estado físico de alguien que acabó hoy a 48 segundos del dúo de cabeza y que lleva una semana controlando la carrera, es una tarea que los números hacen muy difícil. Pero el ciclismo no siempre respeta los números, y Barré no ha dicho su última palabra mientras haya kilómetros por recorrer. Lo que sí parece claro es que Isaac llega a mañana como el favorito más sólido que ha tenido esta carrera desde que empezó. Y antes de cerrar este video, hay una cosa más que conviene dejar por escrito, algo que va más allá de los tiempos de la clasificación general y que dice más sobre quién es Isaac del Toro que cualquier número de la tabla. En una etapa bajo la lluvia, en condiciones donde el error es más probable y la presión más alta, el mexicano no cometió ningún error, ni uno. El ataque llegó en el kilómetro exacto, con la energía exacta, y produjo exactamente el resultado que el plan necesitaba. Eso no es suerte, es la firma de un corredor que sabe exactamente lo que hace. Lo que sí ha terminado definitivamente hoy es cualquier duda sobre si Isaac del Toro era el mejor corredor de esta carrera. Ganó el prólogo bajo la lluvia, a 49,660 km por hora, en un trazado que supuestamente favorecía a los especialistas de crono. Llegó segundo en la primera etapa, y vimos que si no hubiera sido por un problema de colocación en el momento del ataque de Barré, probablemente habría ganado él también. Ganó el sprint de bonificación de Belheim para recortar diferencias cuando nadie miraba. Y hoy, en la etapa que de verdad importaba, atacó en el kilómetro exacto, bajo la lluvia exacta, con el desgaste exacto de una semana de carrera pesándole a los rivales en las piernas. Eso es Isaac del Toro. ¿Creéis que Isaac del Toro puede defender mañana 52 segundos en el Jagger House y ganar el Tour de Alemania? ¿O la trampa de la última etapa puede todavía darle alguna sorpresa a esta carrera? Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya. Déjamela en los comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. Isaac del Toro viste el maillot azul del Tour de Alemania con 52 segundos de ventaja y una etapa por delante. La etapa reina ya es suya. Lo que viene mañana en Heilbronn es la última oportunidad de todos los rivales que creyeron que podían frenarlo. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte el desenlace de esta carrera, porque mañana vamos a saber si lo que empezó en Bad Orb hace 4 días con un prólogo ganado bajo la lluvia termina como debe terminar, con México ganando el Tour de Alemania.